través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Sapanca comunidad trabaja aquí en Cabuzlap, no tomación que estado de emergencia declarado capaz en la mana canto gasolinato. Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretarán unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana, 37 minutos, amigos, muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas, igualmente a nuestras hermanas provincias vecinas, amigos de Grau, Antabamba, amigos, muy buenos días Paruro, buenos días Chumbivilcas, a través de el informativo Willarico, y llegamos ya, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto, para poder informar lo último que está ocurriendo en nuestras provincias, amigos, y por supuesto, en nuestra región de Apurímac a nivel nacional e internacional. Buenos días, mi estimado William, bienvenido al informativo Willarico. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y por supuesto del informativo Willaricu. Imainaya, Huayeguna, Panaicuna, Joj, Alimpuncha y Cachungangunapa, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 13 de octubre del 2022. Hoy estamos jueves. Con anja jueves, ¿eh? Pajarenja. Fin de semana. Yachtas punchón, uchucha. Sí, Nacho. Claro, sábado chiquito, ¿no? Sábado chico, pues viernes, y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la edición de el informativo Willaricu, y estamos llegando a las diferentes localidades a través de nuestra señal habitual. Estamos en los 102.7 de la FM en Chalhuahuacho. Llegamos también a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. En Cotabambas estamos con Radio Poder Chasqui. En Tambobamba tenemos nuestra señal propia, de la misma forma en el distrito de Mara. Y también usted nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales. Estamos saliendo en el Facebook de nuestra emisora como Radio Surfui, la voz de todos. Seinan waykuna panaykuna kay rosta llapalliykista napayakamuykich waykuna panaykuna ñawqanchis llaqtamasykuna riqurichanchis kay 810 de la amplitud modulada nisqa waykuna panaykuna wakin llaqtakunapi imaynan wiraqucha willan nisqanmi hina distintos dial nisqapin wayqikuna dialkunapi riqurichanchis waykuna panaykuna, pero waykichay panachay redes sociales también, ¿no? Las redes sociales, por supuesto, están a la orden del día. Ya tenemos 2 oyentes en nuestra emisora también, que nos están naturalmente mirando desde la ventana de nuestra emisora. Kay horas tari waykuna panaykuna ono pues wayqe terpasqan llaqtamasikuna chiricha wayqe parayamos chirimushan wayqe ari hasaramos kan wayqe así chejan llaqtamasikuna. Vamos wayqe chay panachay, nos vamos de inmediato, amigos, con la relación de titulares. 6 de la mañana con 40 minutos. 6 con 40 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
titulares wayqaykuna panaykuna kay horasta runasimi chapi ponen wayqaykuna panaykuna aparinen ñuqapas wayqaykuna saynan llakikuy ancha llakikuy llaqtamasikuna. Así es, efectivamente, con pérdidas, amigos, atención, que lamentar, prácticamente animales domésticos y también personas, amigos, que sufren quemaduras, está ocasionando, amigos, atención, incendios forestales, amigos, sobre todo en nuestra provincia de Cotabambas. Ya prácticamente son, amigos, atención, 4 incendios forestales aproximadamente que afectaron, amigos, durante los últimos 15 días, y el último, amigos, atención, que se está produciendo, amigos, en los sectores de Alcaipanja y Ñahuiqui, entre la comunidad de Ajpitán y Yadquiri, y todo, amigos, atención, por la laguna también de Jomerjocha. En esta parte, amigos, preocupante la situación a esta hora de la mañana, amigos. Anoche estuvieron pues prácticamente las autoridades preocupadas, también la municipalidad de Cotabambas y también Coyurqui se pronunciaron. Bueno, así es, amigos oyentes, preocupante la información que tenemos, porque hay un tremendo incendio forestal que se está ocasionando en varias comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Una de ellas es Coyurqui, el distrito de Coyurqui, con Acpitán, Nihuayqui y Adquiri son afectados en Coyurqui por un dantesco incendio que realmente se está tornando incontrolable, dañando nuestra naturaleza, nuestra fauna silvestre y por supuesto también a la población en su conjunto por el humo que se está generando por el incendio forestal. 6:43 minutos, 6:43 minutos. Así es, amigos, en las redes sociales y como también llamadas telefónicas, atención a Radio Surfui, dan cuenta, amigos, de la muerte de diversos animales, amigos, sobre todo vacunos. En este caso, amigos, han caído muertos, amigos, a raíz del fuego que está invadiendo, amigos, y está avanzando prácticamente cientos y miles de hectáreas, amigos, en esta parte. Atención, Yachtamasecuna, Janconasta, Bajerecamigichis, Bajecuna, Panecuna, Mailapin, Shankichi, Wajo, Yurki, Yachta, Cotabambas, Yachtacunapi, Ama Manchacuiquicho, Bajecuna, Mawajerekamuichi, Bajecuna, y Meinan, Jangunas, Perderanquicho, Wakaikista, y Meinan, Yachtamasecuna, Asnuchacunaps, Rufas, Yachtamasecuna, Rijorimuychanriki, Yachtamasecuna, Fotocunapi, y Meinan, Bajecuna, Causacuchanco, Runapas, Runamasinchipas, Yachtamasecuna, Ninawan, Yachtamasecuna, Ufarachi, con Rique, Yachtamasi, Cheja, Yaquico y Mikashan, 974782420, se llama Wajerekamunki, o a ver, Chepin, Willarikunki, y Meinan, Han, Perderanquicho, Animaniki Kunata, Chajrequitacho, Waijepane, y Meinan, Kashan. Vamos a ver, y esta preocupación, amigos, atención, no solamente atención, está ocurriendo por la irresponsabilidad de las autoridades, mi estimado William, prácticamente la despreocupación de parte de nuestras autoridades, empezando de nuestros subprefectos, nuestros jueces no letrados en las comunidades, y finalmente nuestras autoridades como alcaldes distritales, amigos, por el silencio que guardan, prácticamente están arrasando incendios, continúan arrasando, amigos, cientos y miles de hectáreas de pajonales, ocasionando la muerte de diversos animales. Así es, amigos oyentes, y la Municipalidad Distrital de Cotabambas está exhortando a la población en general a evitar la práctica de quema de pastizales, el roce, ya que estos pueden generar incendios forestales de gran magnitud y daño que ocasiona al medio ambiente y ponen en peligro a la seguridad de nuestra población. Este es, amigos, atención, Guayajecuna, alerta, incendios forestales, dicen también, amigos, arrasan cientos de hectáreas y fauna en toda la región de Apurímac, amigos, como les decíamos, por la dejadez de las autoridades, amigos, prácticamente abusan pues para poder quemar estos pastizales, amigos. No solamente en este lado de Cotabambas se están registrando incendios, amigos, en la localidad de Chapimarca, en Andahuaylas, amigos, que han sufrido, amigos, personas quemaduras de primero y segundo grado al tratar de sofocar las llamas, amigos. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, Kaimikaishan, Lambramapi, Taber, Tambobamba, Joñamuro, Illacancha, Huaylayo, en Cotabambas, dicen, amigos, atención, en Ihuairo, en Chapimarca, en Uranmarca, en Chincheros mismo, amigo, también, por supuesto, y Mara también, amigos, figura entre estos lugares donde ahí se registran incendios forestales. También, amigos, atención, se registra lo de Coyurqui, de Ajpitán, de Ñihuaqui. También, amigos, atención, en Andahuaylas, amigos, por supuesto, en Progreso, Grau, amigos, en Joruro, en Huanohuaynoyo, igualmente, amigos, atención, en Huayllabamba y en diversos lugares, amigos, Chainan, Caixan, Llactamasuna, Yaquicunapaj.
Chena, Guillermo, bueno, la información viene precisamente desde los distritos de Cotabambas y Coyulqui por la preocupante cantidad de terreno y también pastizales que se están quemando en esta localidad a raíz del incendio incontrolable. El llamado a la población en su conjunto, tampoco a exponerse a las llamas del fuego, hay que ver mecanismos para poder sofocar. Y lamentablemente tampoco tenemos precipitaciones, lluvias próximamente, de acuerdo a la información del Cenami. Tenemos cielos despejados todavía durante esta semana y la próxima, don Guillermo. Así que la naturaleza es la única que puede sofocar estos incendios que realmente se han puesto incontrolables en estas localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Y como hemos manifestado, así como la Municipalidad Distrital de Cotabambas, la Municipalidad también de Coyulqui está haciendo un llamado a la población a tener cuidado con estos incendios forestales y por supuesto tratar de evitarlos. Ese es el objetivo finalmente en el aspecto de prevención de los incendios forestales. 6:47, estamos en el informativo Huilaricuy. Más noticias, amigos locales también, por supuesto, amigos. Hoy día arranca, amigos, atención. Hoy día arranca, amigos, la suspensión del servicio de agua, amigos, por 24 horas aproximadamente en Chalhuahuacho. Hoy día jueves 13, amigos, atención, desde las 8 de la mañana se suspendrá el servicio de agua potable, amigos. Atención, en nuestro distrito de Chalhuahuacho, y se podrá reponer, amigos, mañana viernes 14 también a las 8 de la mañana, amigos, en barrios afectados al Álamos, Patrón, Santiago, Salvador, Huiche y Pampa, zona A, San Marcos. Así que, amigos, atención, están comunicados, porque con puncha 8 horas, 8 de la mañana en Escamanta Pacha, Jayaricón, Jayartamasicuna, corte de agua, atención, Pajar en Punchacama hasta las 8 de la mañana. Yo soy vecino del barrio San Marcos. También le va a afectar a usted, mi estimado, así que a Unota Happy y me imana manca cunape, balde cunape, manacho han posoto harán que así ocupe o no has hecho en el subterráneo. Casi la gran mayoría tiene subterráneos, pozos subterráneos. Hemos cogido agua en nuestro tanque Rotoplas, entonces tenemos agüita todavía. Pero así es que llamado a nuestros vecinos, amigos del distrito de Chalhuahuacho, va a haber corte de energía, en este caso de agua potable, por 2 días, o sea, un día, desde hoy hasta mañana, ¿no? Así es. Todo un día. Vamos con más noticias. Además, amigos, atención, Huejecuna, Panaicuna, también en la provincial tenemos, amigos, cortes de... En Tambobamba, ¿no? Así es, en Tambobamba. Vamos a ver qué dice más informaciones. 6 de la mañana con 48 horas, Socta horas, Tabachunca, Poza, Painipiña, Huejecuna, Panaicuna. Atención, Hueje, ama manchaca mucho, Huajeacamón, que y mainan, afectas a Chucarán, que cae incendio, Manachu Campas, y mainan, Maipiña, incendio, avanza y cuchancheta, Yachtamazona, Huillaricuna, equipaj, Yaqui, Caixen, Huejecuna, Panaicuna. Más noticias, 6 de la mañana con 48 minutos. Así es, amigos oyentes, la Unidad de Gestión Municipal del Agua y Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, está comunicando a la población usuaria y al público en general de Tambobamba sobre la autorización del servicio de agua en el ámbito urbano de Tambobamba por motivos de escasez hídrica del caudal en las fuentes de captación. Por ello, hacen un llamado a la población para que hagan el trabajo de mantenimiento en los sectores de Huancacayo, Mercado, Avenida Amauta, Avenida República, Avenida Chancas, la Avenida Tahuantinsuyo, Plaza de Armas, Avenida Mariscal Cáceres, Alfonso Ugarte, sector Huaynaipaita, también está Asunta Pampa, Chechecaya y Avenida El Sol en Inqui. Los horarios es desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Guillermo, no va a haber agua en estas localidades. También está la Avenida Martinelli, calle San Martín, calle Apurímac, calle Abancay, calle Mariano Melgar, sector Izcupata, calle Hospital, Avenida José Carlos Mariátegui y sector Huilquipata. Esto también desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana de el día, ya hablamos del día 14, o sea, no va a haber agua potable en Tambobamba. Más noticias, amigos, a esta hora de la mañana. Huayjecuna, Panaicuna, Ari, Llactamasi. Atención, noticia con Chere, Mushan, Llactamasicuna. Atención también hoy día, amigos. Atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho hace saber, amigos, atención, que hoy día, amigos, atención, hoy día, desde ayer, hoy día 13 y mañana 14, amigos, se estará cumpliendo, amigos, con el proceso de pago por modalidad agencia del Banco de la Nación a usuarios del programa Pensión 65 del distrito de Chalhuahuacho. Periodo septiembre-octubre se llevará a cabo hoy día, desde ayer
hoy día y mañana, amigos, atención, chaypasme llaqtamase, atención, llaqtamase, pensión 65, ñama, chuchacuna, caixón, cuchayaja, sojo zapachacuna, chayamunequich, mascarillante, obligatorio, mascarilla, apaicamuy, chaymanta, DNI físico, y también tener carnet de vacunación del COVID-19, chayaja, llaqtamase, Pajarincama aparecunja achay pago de pensión 65, kay llaqtanchispi, llaqtamasekuna, kay chalhuacho llaqtapi, septiembre y octubre killamantan pagapusunkiku, jankunasma, wayqaykuna, panaykuna. Vamos con más noticias. Kashanchu manachu campas de wayqaykunan puncha, wayqay werajocha William. Vamos con más noticias. Vamos con más información y bueno, desde Espinar también nos llega información sobre quema de pastizales, incendio quemó animales, pastizales en la comunidad de Huiza, en el sector de Nueva Esperanza. Esto en Espinar. Realmente está preocupante la información porque todavía en cenizas la población trata de sofocar pues estos incendios que están originando mucho dolor, sobre todo porque han perdido hectáreas de terreno y además sus animales que fueron quemados en sus cabañas. Así es, amigos, vamos a las informaciones regionales, más amigos, Guayajecona, Panaygona, que hay Orasta, o hay otra información también por ahí que te está llegando en estos momentos. Así es, 6 de la mañana con 51 minutos, amigos, efectivamente, amigos, a nivel de la región, grandes incendios, amigos, a falta de la reacción de nuestras autoridades, todos hacen lo que les da la gana y queman, amigos, sin medir las consecuencias, como está ocurriendo ahora, amigos, prácticamente entre Cotabambas, también Coyurque, amigos, los incendios forestales han ocasionado la muerte de numerosos animales vacunos, amigos, Chaypin, Yaquillaquita, Jabacuchan, Guayajecuna, Imeinan, Asnucha, Huacachapas, Llaqtamaseguna, Azuepas, Salvaracamos, Llaqtamaseguna, Tucuy, Ningrichapas, Uyachampas, Guayajec, Umachampas, Llaqtamaseguna, Cuerpuchapas, Rufas, Llaqtamaseguna, pobre animal chacuna, Guayajecuna, Paneguna. Vamos a las noticias, amigos, atención a las noticias regionales. Más noticias regionales, mi estimado, atención, 6 de la mañana, 52 minutos. Jóvenes universitarios y de institutos se prostituyen al mejor postor, amigos. Pian cheja noticia que en Huerajoche Yaqui. Maimanda Jamucha, que noticia hoy que esto es en Abancay, ¿no? Así es, una realidad lamentable es la que está atravesando hoy más que nunca algunos estudiantes de las universidades públicas y privadas en Andahuaylas. De acuerdo a un estudio y también, por supuesto, la información que viene desde las municipalidades y el sector salud, manifiestan que hay preocupación de parte de, naturalmente, las autoridades y padres de familia por lo que se viene originando en Andahuaylas. Una pena, amigos. Vamos con más noticias, amigos. Llaqtamaseca y Orasta, Llaqtamasecuna. Efectivamente, amigos, las noticias siguen llegando sobre, atención, incendios forestales, amigos. Los Ángeles Azules combatiendo contra incendio forestal. Dicen 2 incendios forestales seguidos se registraron en las zonas agrícolas y de crianza de ganados en la jurisdicción de Chalhuanca, Aymaraes, y de acuerdo a la información de los comuneros afectados, estos incendios fueron provocados por los mismos vecinos del lugar, perdiendo siembras, ganados, árboles frutales, cabañas, cercos y demás materiales, amigos. Más noticias, amigos, Llaqtamasecuna, que hay Orasta. Nos vamos con más noticias. Atención, vamos al ámbito regional todavía. 9 meses de prisión preventiva para pareja investigada por homicidio, esto en Mariscal Gamarra. Atención, la información viene desde esta localidad y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Grau logró que se dicten 9 meses de prisión preventiva para Noemí Galdós Barzola y Amadeo Guillén Sánchez, de 52 años, investigados por el presunto delito de homicidio calificado de Valois Porras Sánchez, de 60 años de edad. Vamos con más noticias, amigos. Guayajay 974782420, 6 de la mañana con 54 minutos, amigos. Y la Policía Nacional recuperó 3 vehículos robados en Abancay, amigos. En operativo policial, los agentes del orden lograron intervenir y recuperar 3 unidades vehiculares, 2 autos y una motocicleta, posiblemente robadas, las mismas que circulaban con números de motor y chasis adulterados y no coincidían con la tarjeta de propiedad. Vamos con más noticias, nos vamos a las noticias de circulación nacional, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, 6 de la mañana, 55 minutos. Así es, nos vamos con el ámbito nacional. Los titulares, la Junta de Fiscales Superiores señaló en un pronunciamiento que se reafirman en la defensa de la autonomía del Ministerio Público y en el respaldo de la denuncia constitucional dictada contra el presidente Pedro Castillo. Noticias, amigos.
amigos, atención, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, amigos, Lady Camones, ¿no? Ha explicado el procedimiento que seguirá la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, indica, amigos, que el mandatario podría ser citado si se considera necesario, por lo que pidió al Ejecutivo brindar las facilidades. Más titulares, amigos oyentes, y la ministra Betsy Chávez presenta denuncia constitucional contra el fiscal o la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y por supuesto también, amigos, el presidente de la República, Pedro Castillo, presentó demanda de amparo contra el Congreso para que se anulen las investigaciones en su contra, amigos. Bueno. Y la Junta de Fiscales Superiores y Coordinadores apoyan denuncia constitucional de Patricia Benavides. Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia y no actuamos bajo presión política, mediática o económica, manifestó así el coordinador y fiscal superior, Rafael Vela. Vamos con más noticias, amigos. Atención, la OMPE señala, amigos, que más de 72,000 candidatos deben presentar su segundo informe financiero de campaña. Bueno, también, amigos oyentes, esta subcomisión de acusaciones verá denuncia constitucional contra Pedro Castillo este viernes 14. Lady Camones, titular del grupo de trabajo, informó que tendrán 10 días para declarar si procede o no la denuncia presentada por Patricia Benavides contra el mandatario, para luego derivarla recién a la comisión permanente. Así es, y la comisión permanente, luego de aceptar esto, va a devolver el documento, dicen, a la subcomisión de asuntos constitucionales, pero luego es todo un trámite para que llegue finalmente al pleno del Congreso y de esta manera den pase pues a la acusación constitucional. Muchos dicen que va a durar 3 meses. Así es, esto dura, amigos, pero lamentablemente así está la situación. Y Aníbal Torres, el premier, sobre la reposición de Daniel Soria en la Procuraduría, ha dicho: no hay una sentencia firme. El Poder Judicial ha ordenado al gobierno del presidente Pedro Castillo restituir a Daniel Soria como Procurador General del Estado tras ser separado en febrero de este año. Y si el Ejecutivo desobedece la orden que da el Poder Judicial, vamos a entrar en otro gran problema, en este caso jurisdiccional. Vamos a ver qué es lo que se viene, amigos. Lamentablemente, el Poder Judicial tiene que hacerse respetar, así sea el Ejecutivo y así sea el Congreso también. Con ninguno de los dos poderes tiene que hacerse doblegar, tiene que hacerse respetar el Poder Judicial. Vamos Perfecto. Con más noticias. A ver, atención, en el ámbito deportivo e internacional, internacional. Vamos con los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Atención, los primeros clasificados a los octavos de final de la Champions League. ¿De quién se trata? Se trata precisamente del Manchester City, que ya logró varias victorias y por supuesto se coloca ya en la siguiente fase de la Liga de Campeones con Haaland a la mano. También el Real Madrid sería uno de los candidatos a pasar a la siguiente fase, al igual que el Liverpool, Manchester City, y también hablamos precisamente del Bayern Múnich, que han logrado puntajes perfectos en este proceso de clasificación. Mientras tanto, el Barcelona, ayer jugando de local, empató a 3 goles por lado con el Inter de Milán. Más noticias deportivas, 6 de la mañana 58 minutos, 6 de la mañana 58 minutos, amigos. Leachtamasecuna, orgullo peruano, dicen, amigos, la gran Kimberly García fue nominada como atleta femenina del año en el mundo, ni siquiera en el Perú. Así es, World Athletic anunció a la marxista Kimberly García entre las 10 nominadas para la atleta femenina del año, tras sus medallas de oro en el Mundial de Atletismo. Felicitaciones a Kimberly García. Vamos con más noticias. Atención, Oejecuna, Panaicuna y el cabezón Reynoso, o sea, el técnico peruano, ya inició gira internacional. Una gira de visitas en el norte, en este caso a clubes de la Liga 1, Betson, dice, ¿no? Bueno, en este caso, pues, por el momento está en la zona norte del Perú. Pero después se va a Europa. Claro, después Estados se va a Europa, Unidos. Después se viene por Cochabamba. Bueno, pero en este caso el cabezón ya empezó a ver, y bueno, igual hizo también el Tigre Gareca, ¿no? Para poder ver, digamos, presenciar, digamos, los encuentros que sostienen algunos peruanos que sí están obteniendo resultados exitosos, amigos, entonces, para poder jalar a la selección. Vamos a ver, ojalá tenga toda la suerte del caso para poder
contar con el apoyo de diversos jugadores. Vamos a ver una llamada telefónica de inmediato. A ver, vamos a ver el Yactamasecuna. De inmediato, primera llamada telefónica, amigos, sobre el Yactamasecuna. Nos vamos a las 7 de la mañana, amigos. Atención con esta primera llamada telefónica del informativo Willarico y Yactamasecuna. A ver, ya que están en estos momentos con la llamada telefónica. Nos vamos con Pisacasa, si nos están llamando desde Pisacasa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Señor Guillermo. Sí, hermano lindo. Oyari Mushaiki con Oaje Iman Kashian Oajeriki Pitas que Pewaman para Pewantas para la Cianere. Bueno, de todas maneras, buenos días. No cachando que Pisacasa y Ricancho Guaruma de Ajtamanta. Majein Kashian que papá. Guaruma. Juan Córdoba. Juanito Córdoba, Aliancho papá, vamos a ver. Iman Kashian Oajericuna para Juanito, vamos a ver. Bien, solamente quiero hacer un comunicado, no Cachanes como comité electoral de acá del centro poblado de Pisacasa. Ah, ya, seguramente que hayan elecciones ya hace muchos años. Exactamente, solamente con Jariquito Menasiane y Chariquito Menasiane, que población parte alta más que todo de Guarateray, Colpapampa, Andrés Abelino, Cáceres, Amarupata, Chacamachay, Guaruma, Yuricancha, Congota, Saxahuilca, Choctamayo, Arcpampa, sector Conapa. A ver, ya está en China, que pasar en viernes se manda inscripción Calarchaña, Arpiconas candidato Caito Manasán para el centro poblado de Pisacasa como alcalde o regidores, Chay Pajarik manda inscripción Calariña hasta el 28 de octubre cama. Entonces va a bajar ya Chariquito Municipal de población en general de parte alta de Pisacasa. Muy bien, entonces Chaita Juanito Alinchata Matipairo, y a ver, atención, ya hasta más con inscripción pagar en Jallaricón hasta el 28 y Mancana y Menatan presentar como nanco seguramente lista can Jariki Chaipi. Entonces, a ver, requisito Cachancho Manacho Campos Juanito. Exactamente, sí, Cachancho requisitos, a ver, documentalmente Zapanga presidente, Zapanga sector Conamache Archiniña, entonces radio emisora Chaupenta Mate Parizane, a ver, Ari Cachama requisitos, seguramente presidente con Zapanga, reunión por Zapanga entre Sadoma, Informarenca, Ullarenca, o Yacarrenca, entonces, a ver, en esta opción para Carimante, inscripción, que Calaricocha, para que una postula y tamunachanco para regidores o alcaldes, ciudadano Cunapa, cada parte alta de Pisacasa, los que pertenecen al sector, al centro poblado Pisacasa, que sector Conapa, entonces en esta opción, ¿no? De acá parte alta. Muy bien, Pitas Casian, alcalde saliente, o era Jocha Conan. Conan Casa, a ver, ya con Abata tu señor Pablo Saldívar, con las canciones tan grandes. Claro, bueno, Jaicata tu con gestión negre. Que diciembre quillata. 31 de diciembre. Sí, exactamente, 31 de diciembre. Ya, bueno, entonces, en Sainan Canja, entonces, elecciones de Canja totalmente voto secreto y universal. Ya Pancucho, a mayores de 18 años, a ver, voto de Churanjaco, Manacho Campas o Aquilancho. Exactamente, elecciones va a ser, bueno, fecha de Cachan, es el 6 de noviembre. Entonces, bueno, Zapanga, ciudadanos a partir de los 18 años para arriba y electores en Mara, electores en Mara, pero que pertenecen al centro poblado Pisacasa de acá de Ñanaja, Huillaramón, de Guaraquere a Chacamache, Anche Manta, y la Romarix, parte alta. Electores en Mara, pero de repente va a acompañar con el elector de Akira, Chalhuacho, de Arquipa, Cachanco, Chacuracmana. Ya, muy bien, Huaracoche, Machatancho y Apayrox. Sí, te parece más bien. A ver, Zapanca, ciudadanos de acá que pertenecen al centro poblado Pisacasa, con Afcari que a ver que hay comunicado, a ver, para Carimante inscripción, Callar y que a ver, si cunas interesado participar de repente, como regidores, regidoras o alcaldes, algunas para que haya opción, cachar que más gente escribe planchat forma de espanco, escribe con anco para que no,
para candidato. Entonces, se pasa casi plazo hasta el 28 de octubre que quiere entonces se pasa casi requisitos, apanca presidente con la prisión, requisito curata. Entonces, seguramente que radio se ha pintado por mediante WhatsApp, quizás hay parecidas, entonces para con liberación se requiere con requisito casi requisito con Muy bien, allí me llega entonces, Huerajocha, atento casun, a Huillaricamón que Jaikan, Kaikilla Tucuita, Jaikan Canja, Listacuna Cheta, Huillaricamón que Huerajocha Juancito, entonces, allí mi canja, entonces, muy bien, estaremos atentos a todo lo que está aconteciendo con esta convocatoria de elecciones, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias más bien por referirme a este medio. Un abrazo, Juanito, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, hasta luego. ¿Qué tal, cómo estás? A ver, amigos, 7 de la mañana con 6 minutos, Yachtamase, Hanches Horas, Socta y Peña. Vamos con el noticiero, amigos, con el desarrollo de las informaciones, amigos, a esta hora de la mañana, Guayaje con Apanaicona, que hay hora hasta Guayaje 974782420 en teléfono Chicayán. La municipalidad de Cotabambas, amigos, atención, también se pronuncia a través de una nota de prensa, amigos, sobre lo que está ocurriendo. Atención, en este caso, amigos, atención con los incendios forestales. Guayaje con Apanaicona. Vamos con más noticias, amigos, a esta hora de la mañana, llamada telefónica. Muy buenos días. Radio Surfui. Sí, efectivamente, cuéntanos con quién tenemos el gusto, ¿de dónde llama usted? Bueno, yo le estoy llamando desde acá del distrito de Mara, de una comunidad de Pueblo Joven, Guaraqueray. Cuéntenos qué pasó en Guaraqueray. El día domingo nos han robado 4 caballos de aquí de la comunidad, que son de mi papá, del señor Edmundo Guamaní. Edmundo Guamaní, ¿no? Sí, Edmundo Guamaní. Ya, a ver, cuéntanos, ¿desde cuándo ha sido el robo? El día domingo, el día sábado estaban aquí. El día domingo, como nosotros siempre nos vamos a comprar nuestras verduras del Samara, nos fuimos pues el día domingo, ¿no? Pero para regresar para la tarde, el día lunes fuimos a buscar, pero ya no estaban ya nuestros caballos. Ayer, antes de ayer, todos los días le buscamos por todas partes y ya no lo pudimos encontrar. Ya, a ver, en todo caso, ¿cómo son las características de los caballos inmediatamente? ¿Cuál es tu nombre, mamita? Magda, ¿cuáles las características del caballo, de los 4 caballos Magda? Ya, uno es de color negro, lleva la marca NA en la pierna y en el brazo. El otro es el color bayo, que lleva la marca de JA en la pierna. El otro es el color blanco, que lleva la marca de JA también en la pierna. Y es un crespo, que también lleva la marca de WS y también es en la pierna. Por favor, hago un llamado para todas las comunidades de la parte alta, como Changuahuacho, Tambobamba, Coyurque, parte alta, por favor. Solamente son 4 caballos, son buenos caballos y nos acaban de robar. Quisiera cualquier cosa que nos den información, nos puede comunicar a este número y también se les va a dar una recompensa, por favor. A ver, el número, por favor, Magdita, a ver, despacio, por favor. 982 744630. Repite. 982 744630. Perfecto, vamos a ver entonces, ojalá tengan suerte, vamos a pedir a nuestros amigos. La última vez, ¿dónde estaban los caballos? ¿En qué parte estaban pastando? A ver si me estás escuchando. Aquí en la parte abajo, es una parte que se llama Quesua, se llama, en allá abajo estaban pastando. Sembramos en allá abajo, sembramos maíz, sembramos alberguitas. En ahí nomás para los caballos más que todo, pero supongo que el día domingo por la noche la van a arrear, porque ya no había ya para el día lunes. Ya, muy bien, Magdita, ya te han escuchado ya. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con más noticias, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, que hay hora hasta... 974782420 en teléfono Chicayán, Guayaquecuna, Panaicuna. Atención, Municipalidad Distrital de Cotabambas, amigos, se pronuncia, amigos, por el incendio que está ocurriendo, amigos, en gran parte de nuestra provincia también. Vamos a ver de inmediato, amigos, otra llamada telefónica a esta hora de la mañana, amigos. 7 de la mañana con 10 minutos. Aló, buenos días.
No, buenos días, Radio Surfing. Hermano lindo, a ver, Richard, ahí te papá, Richard y Radio Surfing, mi Casiani, hermano lindo, muy buenos días, atención, pitas Casiani que me llaman, Tahuajicamuchan, hermano. Señor Guillermo, buenos días. Hermano, buenos días. Buenos días. Acá habla de Chalohuache, ayer me perdí mi documento, señor Guillermo. ¿Qué documentos, papá? ¿De quién a quién pertenecen? A ver, Chayata Matiperi. Me pertenece a Luis Escudero, mi persona es, y acá, paradero Tambuya, acá en esa recta de Huichipán, por paradero Tambuya, se me ha caído mi billeteras con licencia de conducir y, ¿cómo se llama? Con dos tarjetas de propiedad de carro más. ¿Ya? Ajá. Ya, Chayata, alguien trabaja en papá, pintan en Macaran, a ver, y matan, Jorge Chapicho, con Techipón que menan, compensación, gancacho. Sí, con recompensa le vamos a dar que nos devuelvan, por favor. Necesitamos una licencia y más que nada la tarjeta de propiedad del carro, ¿no? Perfecto, hermano lindo, ¿ya? Entonces vamos a ver, atención, Yachtamasecuna, Hueracocha, Luis Escudero, Yachtamasecuna, Chincara, Chineke, Documentonta, Ormar Urbana Paz, sacaran ahí que paradero de Tambuya, Chailao Conapi, Chayaja, Caixan, billetera, Ojopi, Caixan, licencia de conducir y también carnet de propiedad, ¿no? Tarjeta de propiedad. Tarjeta de propiedad, por favor. Tarjeta de propiedad, ¿de qué? De vehículo, ¿no es cierto? Sí, de vehículo es. Ya, perfecto. Entonces, ¿a dónde deben devolverte, Luchito? Acá al taller Tallarín nomás, a Tallarín, ahí servicio Luchito, ahí nomás a mi persona, ahí nomás mi trabajo. Ya, en el taller Tallarín en Chayoacho. Ajá, Tallarín, acá el paradero Tambuya mismo, es más abajito nomás. Bueno, Chaypia está por hecho. Si no, también me pueden llamar al número, ¿lo dejo tu número? Adelante. 950-327505. Perfecto, nuevamente repite, Lucho. 950-327505. Ya, perfecto. Luis Escudero, sí. ¿Es el amigo cantante? No, es primo. Ya, hermano, perfecto. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias, por favor, pues, señor Guillermo. Espero que tengan buena gratitud para devolverme, por favor. Gracias. Un abrazo para ti, Lucho. Gracias. Gracias. Vamos a ver, amigos, atención, Yachtamasí, 7 de la mañana con 12 minutos, amigos, la Municipalidad Distrital de Cotabambas, atención, amigos, exhortamos, dice, atención, así la nota de prensa, exhortamos a la población en general a evitar la práctica de quema de pastizales, ya que estos pueden generar incendios forestales que gran daño ocasionan al medio ambiente y ponen en peligro la seguridad de nuestra población. Un incendio de gran magnitud se registra en el sector de Ñampalja, del distrito de Cotabambas. Las autoridades y población en general vienen realizando esfuerzos para apagar el siniestro. Atención, de sobremanera felicitamos a los trabajadores municipales quienes integraron, amigos, cuadrillas, dice, atención, para apagar el incendio y elaboraron un pequeño refrigerio para los que se encuentran en el lugar de los hechos. Reiteramos nuestro pedido a la población en general a evitar la quema de pastizales que desencadenan desastres como el presente en Municipalidad Distrital de Cotabambas. Manachu llaqtamas una autoridad canchaypi, Manachu Campos llaqtamas una Sainata, seguramente por lo menos denunciatan churasajo en mancha de que por lo menos denunciasajo chay rofajunatan espallapas llaqtamas una porque manan caeja en Ayacho seguima huaychay panachay. Haikan animal kunatan wakakunata llaqtamas una hasta runapas huaychay chay con run nina wañuchampe huaychay kuna panaycuna eres jaloxemushan kuriki chayja manaya razón cancho. La municipalidad debería encabezar, liderar, amigos, atención, exhortando, amigos, a que efectivamente van a ser denunciados de verdad, amigos, aquellas personas que están generando, amigos, los incendios forestales. Lamentablemente no hay un comunicado contundente, amigos, para poder, digamos, de esta manera tener el control
de nuestros pastizales. Prácticamente, amigos, atención en las últimas acá, de acuerdo a este último incendio que se está provocando en Coyulqui, allá alrededor de 4 incendios en los últimos 15 días se han llevado a cabo. Y producto de todo esto, finalmente anoche se ha podido ver, amigos, cuántos animales han muerto, qué tipo de animales, amigos, si sabemos que efectivamente son animales domésticos, y cuántos animales, amigos, en este caso aquellos que viven en esta zona como venaditos, amigos, estarán muriendo también. Atención, Seinan Kaishan, Guayajecuna, Panaicuna, Yaquicunapaj. Atención, muy buenos días, llamada telefónica. Muy buenos días. Vamos a ver. Buenos días, Radio Surfi. Radio Surfi, mapa, Kaipin Kashani, Ñojak, Radio Surfi, mi Kashani, Pitach, Maimantata, Guajacamushanki, hermano. Buena cosa, Guillermo, un disculpo, un favor grande, que la que por accidente pasaron, se no obviamente moneda mana tu bajar no tengo saldito papá. A ver, vamos a ver, en estos momentos te vamos a devolver la llamada, te devolvemos la llamada inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando, amigos. Vamos a ver, atención, la llamada telefónica, efectivamente, amigos, atención, dicen, hablan de un accidente. Vamos a ver a esta hora de la mañana, amigos, vamos a devolver la llamada. Atención, exactamente, amigos, 6 de la mañana con 7 de la mañana con 16 minutos, amigos, Guayachechayguna, Iman Kashan, Iman Pasasian, Yachtamaseguna, Amamanchacuspalla, Guayacamuichi, Yachtamaseguna, Kei Orasta, Jari, Guayajecuna, Panaicuna, Radio Surfimi, Kashani, 974782420. Aló, muy buenos días, ya, Cuterachimuiquena, Guayacuiniquita, Guayajey, muy buenos días, Peoami, Parlasiani. Aló. Ari, Peoami, Parlasiani, papá, buenos días. Aló. Uyarihuashanquicho, buenos días. Allinancho, a ver, Uyarihuashanquicho, buenos días. Hermano, buenos días. Vamos a ver, si me estás escuchando, hola. Aló, ¿cómo estás, José Guillermo? Papá, Uyarimushaika, Allinta, papá, y Meinan Kashan, Pinka Shanki. No, que hay Santa Rosa, Guadalajara, Tuajamsay, que Alcides Holguín Narcos. Alcides Holguín, Iman Kashan, papá. Papacito lindo, Naja, incendiamiento de Nación, que es igualito que el distrito Mara de la comunidad Santa Rosa, Guadalajara, que pasaron, porque mana, totalmente, mana, con picante que hay compañero Kuna, y las pasó con los motivos, y los tantos motivos que hay, o con urgentes Kuna, que hay una copa. Kupas kisar kuna tak alatcha terupang animal kuna tapos kino kamera pongko entonces kunang muka amkasin pinakis tarikay ko kuhok compañero huasin ka huok komunidad pero para bunina hasta esa chay namang chayanan ko kama extremo man chayanan ko kama compañeros kay teruan ko entonces kunang muka ninang hermano Guillermo nanispa kay mayo por escuela kay takanayaman prohibición ko kay nuka wahakol na nuka manarikin ng yapal ang autoridad mara autoridad kay provincial ng charity ng kay komunitarita porque atasean mayo mangwaikas pancay terualaman ko chikukuna o inkiraman tahaman ko nas kay tanayaman ko kay ni o compañero ko asin teruparparet bong kunang manay na tari kung kusityung kunatap kung tayo kung indos kunang manay na tari kung pobre ama chay teruang duman pobre ro na masigot nilaktak ay las kakupasyo komunidad o ko terupasyaktin o asin terupasyaktin entonces kunang grave triste tari kung compañero y entonces no kaninang compañero Guillermo Uyarimasan que Radio Circuito la tan efectivamente entero provincial vertical entonces compañero ama chay kangmantu por favor prohibición ko chay atarreata troquero atarreata prohibición ko compañeros ante atarreamon mayo mangwaikas panchay atarreamon mayo mangwaikas panchay kanayaman kunas kalachat kunang para pungakay forestal lito kunatapas entonces nanampitas sa usilas kachukarang entonces no como no hay que atarre prohibición con usted ojalá oyeremos a autoridades escuela manampitas que hay comunidades poca autoridades alguien tal punto respetarse entonces que me enoja hermano Guillermo ojalá que la pelean provincial distrital ojalá con lo hay
Rajocha, uyarimushay como Rajocha Alcides, llaki kashan manan chayllapichu, pero mana ya autoridad kunapas mana allintachu rimamunku, ni siquiera denunciato churamunkupachu chayray con runamasinchikuna nisqayki psina waq pesca chalwaqkuna paykunapas rufamunku, pero mana takanchu respetachikuq chayqa mana respetachanchiwanchikchu chayqa mana allinchu kashan. Entonces Rajocha icha kunanri nina ña wañuruyachu inallachu kawsañan sanraqchu nina. Kay Chimpaman, kay Antigua Guaracaray, Antinami, Pasaramusan, entonces que os atacan ya Jalaqueta forestal, pero fueron caína Urabata, acá de Bosquican, la Patalan, Bosquichay, pero Parantum, entonces tristemente ya compañero Iman pasan que hay compañero con esta Iman pasan que hay joven con esta mana te tomamos a el pincho ama pues por un tin coman aman apacachay ningún conan con situación que hay la jaja o compañero que hacen lo para su nanta Calachato hace para entonces mira apoyan con que Iman pues enemigo un gol que se una más y pito se mete una más sin que tu acción man compañero ante no capas antes que la que quedó con bajarme que hermano ojalá hubiéramos como autoridad provincial prohibido a tarjeta manda cámara autoridad prohibido que haya tarjeta pescador tenemos prohibido que antes años gracias manera manan que la tarjeta mayo patamente de charwatu mayo hay que mandan troquero con canamos que te Muy bien, muchas gracias, Guarajocha Alcides, Icha autoridad kunaya, Icha interista Churancoma. Gracias, hermano. Claro, Caimlante y Mentecaso, Sumarango, Maramanto, vamos a pungaron de la municipalidad, entonces, ojalá solucionamos, ojalá Charincoman, Prohibincoman, Piscador con la ama por Inmancho, Acarreante, Socosuantes, Carresuan, por Concoman, Amato, Fosforo, que Mayo Patate, Chalet, Rancaspaso, o Ainaco, Naso, Caneamón, compañeros. Ya, muchas gracias, Alcides. Un abrazo para ti, muchísimas gracias, papá, muchas gracias. Vamos a ver. Gracias. Gracias, mi hermano, gracias. El llamado, haciendo la reflexión también del caso a todos nuestros amigos que por supuesto están afectados con estos incendios forestales. Ya se viene Aquiles Abarca desde Tamobamba seguramente con más información. Antes tenemos el Festival Marcansaya 2022, los días 14 y 15 de octubre se va a desarrollar el esperado Festival Marcansaya 2022 en el centro poblado de Jeuñapampa, distrito de Aquira, provincia de Cotabambas. Ahí tenemos las bases del concurso, todo se va a desarrollar desde el 14 y 15, es decir, desde mañana, el Festival de Marcansaya. Vamos a ver, amigos, tenemos llamada telefónica, muy buenos días. Aló, buenos días, con Radio Surfo de Chalhuahuacho. Efectivamente, hermano lindo, ¿con quién tengo el gusto? De aquí, del distrito de Mamara, de la provincia de Grau, Apurímac. Quiero hacer un comunicado extensivo en el distrito, en la provincia de Grau, el distrito de Mamara. Ayer ha habido un incendio muy inmenso, y eso queremos hacer un extensivo para todas, ¿no? A Apurímac. Lamentable la situación que está pasando ante la inoperancia y la dejadez y la irresponsabilidad de nuestras autoridades de no hacer la denuncia. Cuéntanos, hermano, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿En qué parte se ocurrió este incendio forestal y si hasta actualmente continúa? Sí, señor periodista de Radio Surfue, queremos un comunicado extensivo a todas nuestras autoridades de la región Apurímac. En nuestro pueblo de Mamara, en el distrito de Mamara, ayer ha sido desde las 10:11 de la mañana el incendio hasta las 9 de la noche. Y en el sector, las zonas ganaderas que han sido afectados, en el sector de Coruro, Toldopampa, al frente de Lilijama, todo parte Cerrurupay, Socosuco, Riascalle, Palcaraj, hasta el sector de Sayalle, todo lo que es la parte quebrada hasta la zona altura que ha habido el incendio. ¿No? Y en estos momentos queremos la intervención de las autoridades de la región de Apurímac, de Defensa Civil, para que puedan hacer una evaluación intenso, porque esto no es una negligencia de nuestros comuneros o de nuestros paisanos mismos que han hecho este incendio. Bueno, lamentable, hermano lindo, estamos tomando nota, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Hugo Amaní Portugal. Yo trabajo aquí porque por la comunicación de mis familiares,
del distrito de Mamara, que estoy haciendo un comunicado. Yo trabajo aquí en el distrito de Chalhuacho. Mi nombre es Hugo Amaní Portugal, técnico beberista. Perfecto, muchas gracias, Huguito. Gracias por la información, por hacernos saber y a darnos a conocer qué es lo que está ocurriendo allá en la zona de Mamara. Un abrazo para ti. Ya, de igual manera, muchas gracias. Ya, Kiko, Ibaijecuna, Panaicuna. En realidad, amigos, como aparecen en las fotografías, amigos, que están enviando los colaboradores, efectivamente, cómo están apareciendo, amigos, atención, nuestros colaboradores están enviando fotografías, aparece el burrito, amigos, atención, totalmente quemado, pero ahí está en pie. Pobre animalito, amigos, atención. Sainayatan, ya estamos, Runamas en Cismata, Rufaron, Cuchaja, y Meinan Nanan, o Ejecuna, más en Cismata, y Meinatata. Asnuchakunata, Wakakunata, Waikuna, Panekuna, Urufara Portencan, y Meinan, Waike, Manan Cheja, allí en Chorique, Yactamasecuna. Nos vamos con la llamada telefónica, William. Así es, estamos ya con Ladislao Loaiza, con la llamada telefónica. Ladislao, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Ladislao, hermano lindo, Jaikatan, Feiskuna Pepas, Geljapayamuy, que manan, Janga, contesta Kuiki, Achazan Kichu, y Menayan, Azueps, Uyarimuy, que hermano lindo, buenos días. Kunan no Kaoliariam Shaki Zapacutin, Timbream Shakitus, Manan contestaman Kitus, y Meina Tafei, Natapuner con Karawan Kitsahanin, Haremas Ixtari. Ama saina chukay teléfono unchis hawaje manan yuyaku y can mancho teléfono peja casiampone chay guajayacamuiki. ¿Qué tal, hermano lindo? Lamentablemente hoy día las noticias son sobre estos incendios forestales, mi estimado Ladislao. Sainata mana cuidan coche ves truchacos de shan posuron cigarro fumanco, pero mana cigarro fumanco siempre Kana ko kana hasta punya con intención manan cigarro para ti sai pa escapación de mancho tu chata canca pa te da va para incorrecto se napasa casi hermano lindo, pero manaya o manan denuncia pues cancho de parte de nuestras autoridades, no hay un castigo, no hay por lo menos algo que pueda decir que efectivamente va a haber, hay miedo para poder quemar, sino al contrario, manan y mapas cancho, denuncia pues cancho, maita autoridades con que denuncia te churana para castigana para que rofa junamda. Mana can mancho, sino que autoridades caspaca fue que churas paca chaikunata Kangman na investigación Kangman trucha casian pone trucha kuna mayo pega supaita por incorrecto trucha sa cheita tareas para cárcel manchuran como ya están copa públicamente siquiera sohta kilele pues pescagele ya kan kuma mancha kuma permana ta kunan kanasta y manan copa cheri Sainan Kasian, ya para Kai Perú, Apurimac, soy un chisping, hermano lindo, para que se caiga incendio forestal para Sayushan. Pero Haikami, Japarins, Haikami, Chera, Yaki Conches, Kai animal con aguañotinco, Rona más en Chiscona, Rofa Chicotinco, Chaira, Rimarenches, Manaya Cheja, soy anchimanacho, ojo, hay gente, Wañono, Wañotacho, Manaya, soy anchimanacho, Animanisconata, Waño Chechtincucho, Cheja, con Amanta Rimarenches, Haikata Rimarenches, pero mana, autoridad con Agai Picancho. A eso hay pas autoridad con una fiesta pej, eso sí, corrida de toros, ahí eso sí, Maipin Kashan inauguración obras, eso sí, pero manan o hay con que en denuncia churanangopa, balincocho, manan de Jorimucupachu. Manaco, no te pego una pinzancocho, que flora, fauna, no, sin respetar, y mamá te amiga, te mantriba con basura, mata crimanco taja. Sainan Kasian Huerajocha Ladislao, Bajayacamuyanco, Wakin, Eruna más en Chicuna, Paiconatapa, Soyariruso. Muchas gracias, Ladislao. A su de Jorerabón, que hermano lindo, ama Chincanquichu. A tu concha, un personaje para jugar con el mismo, ya para que radio surfete, trabajar para suma jato marcariquito, no che, chimiquichos con un poncho. Gracias, hermano lindo, un abrazo. Así es, amigos, vamos a ver con más llamadas telefónicas, amigos. Ama mancha que hizo yachtamasekunak, denuncia taja yachtamazuna churana yachtamazuna uyarinankopaj. No están haciendo nada nuestras autoridades respecto a estos incendios. Un abrazo para don Faustino Cruz, que nos está escuchando también. Faustino, hace tiempo que no nos comunicamos, pero se ha perdido. Un abrazo para ti, para tu esposa, linda esposa también que tienes, por supuesto, tenemos en la memoria bastante de ti. Llamada telefónica a esta hora de la mañana, amigos, muy buenos días. Así es, estamos
estamos con Richard Valencia, contacto desde Coyurqui. ¿Cómo estás, Richard? Adelante con la información. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, amigos de Radio Surfo, y a estas horas de la mañana saludarles también desde el corazón de Coyurqui, Pera de Apurímac, cuna de Jaguar Fiesta. En verdad, se habla de los incendios, se habla a través de los medios de comunicación como Radio Surfo y Radio Guaira y otras emisoras de la provincia de Cotabamba, sensibilizando en contra de los incendios que se vienen ocasionando en estos momentos a nivel de nuestra provincia de Cotabamba y parte de Grau. En menos de un mes, 6 incendios en nuestro distrito de Coyurqui. Inició en las alturas de Coyurqui, en el sector de Calvario, luego por el sector de Palparo, Cuichi, luego en Viadquiri la semana anterior, parte de Sorco, Vilcaro, y el día de ayer, hermanos, aproximadamente a 1 a 2 de la tarde, otro nuevo incendio de gran magnitud, ocasionando daños de la flora, la fauna, y entre ellos pues muchos ganados vacunos, como han visto en las redes sociales. Lamentablemente este suceso que viene atropellando nuestro distrito de Coyurqui. En verdad también felicitar a las comunidades que vienen trabajando organizadamente para mitigar este incendio. Desde acá también a nuestras autoridades, por supuesto al señor subprefecto, al señor alcalde también, que va subiendo con muchas brigadas a mitigar este incendio. Lamentable suceso que se ha ocasionado el día de ayer en nuestro distrito de Coyurqui. El incendio ha sido pues en el sector de Nihuaqui, que pertenece a la comunidad de Viadquiri, toda la parte de la quebrada hacia la laguna de Comercocha, y hasta estas horas de la mañana seguía el incendio. Llamamos a nuestras autoridades provinciales, regionales, que también sean parte de hacer esta sensibilización, sean también las personas que tengan que apoyarnos, no solo en Coyurqui, sino a nivel provincial, y donde se necesite estos incendios de gran magnitud. Muchas gracias por el espacio brindado, amigos de Radio Surfo. Mi estimado Richard, tú necesitas todavía aún un poquito más, no te vayas por favor, porque tenemos mucho que hablar, porque efectivamente tienes la información muy clara, pero sin embargo también queremos compartir contigo que la Municipalidad Provincial de Cotabambas dice que la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, la Oficina de Seguridad Ciudadana y la Oficina de Defensa Civil, con la participación del subprefecto provincial, han logrado controlar el incendio forestal ocurrido en el sector de Taunay, del barrio Huancayo del distrito de Tambobamba, que fue suscitado por acción humana, y hasta la fecha no se sabe quién es el responsable del incendio forestal. No se reportaron daños a la vida ni a la salud de las personas, dice, pero invoca a la conciencia de toda la población a no prender fuego en sus cultivos, ya que por un pequeño descuido se generan incendios. Ese es el comunicado que lanza. Sin embargo, carece pues de las denuncias que pudieran estar haciendo, no solamente ahora, mucho antes también han ocurrido los incendios, pero lamentablemente la inacción de nuestras autoridades está ocasionando y está haciendo de que efectivamente la gente pueda seguir quemando los pastos, porque es una costumbre, mi estimado Richard. En efecto, Guillermo, como usted dice, ya se ha hecho una costumbre año tras año, muchos periodos, no solo en este periodo de esta gestión, se vienen pues suscitando estos lamentables hechos de los incendios, definitivamente en cada comunidad, y como ustedes manifiestan, y acabamos de escuchar también muchos amigos que van al río a la pesca, como en Huaraqueray, y también hemos visto también a través de las redes sociales en Tambobamba, también en Cotabambas se ha suscitado también incendio para anteayer, no, también los hermanos de Cotabambas, y hoy en Coyurqui nuevamente, parte de Grau, que vienen incendiando cerros y cerros, dañando pues la flora y la fauna. En verdad hay preocupación bastante en Coyurqui, porque definitivamente a nivel de los cerros cercanos, visibles hacia Coyurqui, se encuentran pues en estos momentos de luto, porque también nos trae pues accidentes. Definitivamente Dios mediante, lo que estoy manifestando no sea pues de repente una cosa real el suceso que se ha hecho el día de ayer. Bueno, entonces muy bien, Richard, preocupante la información sin duda que viene desde esta localidad, desde el distrito de Coyuca y otras localidades también que nos están llamando, don Guillermo,
precisamente por estos incendios forestales. Estaremos en contacto, Richard, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, amigos de Radio Surfo, y definitivamente seguiremos haciendo la sensibilización desde nuestras emisoras, desde ustedes, desde nosotros en cada distrito, para que esto pues no sea una costumbre de quemar nuestros pastos, porque como ustedes manifiestan y siempre estamos escuchando en las redes sociales, viene pues dañando nuestra flora y nuestra fauna. Nuestro saludo a ustedes, amigos de Radio Surfo, y seguiremos sensibilizando para que esto no ocurra pues año tras año, estos incendios que trae lamentables sucesos. Por supuesto dentro de la flora y la fauna, inclusive, ¿no? Así como se escuchaba en Huaracaray, se ha incendiado una casa de un amigo, también pues a nuestra solidaridad con los hermanos de Mara. Seguramente también en muchas comunidades vienen suscitándose así, porque los incendios en Coyhaique están llegando pues prácticamente a cercanías de las poblaciones, y ojalá no tengamos accidentes de mayor cuantía. Muchas gracias, amigos de Radio Surfo. Perfecto, muchas gracias, Richard. Hasta otra oportunidad. Vamos con más noticias, amigos. Prácticamente yo responsabilizo a las autoridades porque irresponsablemente se quedan callados y nunca han hecho un seguimiento, digamos, quién ha generado, quién ha ocasionado esos incendios. Lamentablemente no hay castigo de esto, y es una costumbre, y que precisamente por ser costumbre después nosotros mismos estamos lamentando de lo ocurrido, amigos. Hay muerte de animales, hay muerte de casas, hay muerte, o en todo caso hay personas heridas. Estamos esperando que alguien muera o alguna familia pueda estar atrapada en el fuego y también sean, digamos, lleven la peor parte. ¿Qué está ocurriendo, mi estimado Williams? Así está pasando, mi estimado don Guillermo. Ya estamos con Aquiles Abarca desde Tambobamba, quien nos trae información. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenos días. Muy buenos días, mi querido amigo William, Guillermo, muy buenos días. Bueno, aquí en Tambobamba, novedades. No me pueden creer, pero me tienen que creer. En la población de Tambobamba anoche cayó helada muy fuerte, como en el mes de junio, julio. Bueno, pues es algo raro en los lugares donde han podido regar sus sembríos de cebada, alfa, maíz, y aquí está ya en algunas partes el maíz, por ejemplo, ya con segunda lampa. Y las plantitas, todo que regaron para esta amanecida de esta mañana, pues se había congelado el agua como velas, porque como ustedes saben, yo ando pues temprano y bastante frío había, entonces yo dije, ¿qué ha pasado? Pero la helada había caído fuerte, bueno, pues afectando a estas plantas que ya mencioné, mis queridos amigos, especialmente en el barrio de Pampaña. Que alguna pasada sería que alguien está pone casa ojalá timo yurajriataña velata hinar jugar pasco uno quiera tipusca sarape alfape cebadape, que es sector Pampaña Huichaipe, barrio Pampaña Ucupillactamasikuna. Igual también en Tambobamba, pues ya ustedes tienen conocimiento, el día de ayer hubo incendio en los lugares de Cosnataunay, propiedad de la municipalidad provincial, ahora invadido por barrio Huancayo. Bueno, las cosas verdades. En el sector de Quilca, barrio Pampaña, también en la parte baja del sector Pampura del distrito de Mara, hubo también incendio, ¿no? Afectando forestaciones de plantaciones de pino, colle, asta, eucalipto y otras plantas naturales o silvestres, animales y otros, mis queridos paisanos. Si tiene que investigar, pues, a las personas quienes prendieron fuego, bueno, para dar un castigo ejemplar según a la ley. Cárcel de 3 a 12 años, ¿no es cierto? Cárcel de 3 a 12 años según a la cantidad de hectáreas afectadas y plantas o animales que ha podido afectar el fuego. Por último, expulsar pues del distrito, de su barrio, de su comunidad, a las personas quienes prendieron fuego, porque no puede ser así, porque todos los años hay incendio, muchas veces con la investigación ponemos de conocimiento a las autoridades y no pasa nada, no pasó nada. De mí, por ejemplo, hace 5 años murieron llamas, ganado vacuno, ovinos, pero señor,
yo puse denuncia, pero no han actuado las autoridades. Así que ¿de qué tipo de autoridades nosotros hablamos? ¿Qué tipo de autoridades tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, especialmente mis queridos paisanos? ¿Hay una pasaje en Hueracoche, Guillermo? Que estamos bamba llaqtapi chaynatan rupaya pushan kuna instante pone manan wañuchita apagayta atinkumanchu porque karutata kunan gari chakiri que y chupas kasan chaymi alata rupaya pun por fainas riki barrio kuna pues plantan kuri que hay planta kunata riki que hinallata Joaquín distribuciones kuna pepas chay planta kunata pues jalatan rupara pun yang tapas trabajo kuna pues que hay alguien desarrollas caña alguien wiñas caña planta kunapas animal chakunata caja rupara pun nishan kuta kuno yarishan radio caja colur que vive su curuna su año esto rupara pun bueno chay persona kuna chay runa kuna yana alma runa kuna chay mana umay mana nyut kung nyut llaqtamasin runa kuna chay kanas kunata castiga kuchumurique aliente según ley mangina Veracoche William, Veracoche Guillermo. China, Aquiles, bueno, preocupante la información, sin duda, pues en Cotabambas hace poco hemos podido apreciar de que el incendio realmente está muy dantesco, gigante el incendio allá en Cotabambas, hay quejas por las redes sociales y bueno, las autoridades también tienen que decir algo. 7:42 Aquiles, hasta el día de mañana. Hasta mañana, mis queridos amigos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí nankasian guayajekuna panaykuna yakikuna pa guayajekuna panaykuna haykam y meina tanchayasun guayajay panachay hasta que finalmente decía, amigos, vamos a escuchar alguna noticia totalmente ¿qué te digo? Negativa y triste, amigos, si es que efectivamente seguimos con esto. Lamentablemente ya alcanzó a Cabañas, ha alcanzado una serie de cosas, amigos, que está afectando nada menos a nuestra población y gran preocupación, amigos, y esto precisamente en toda nuestra provincia, incluso en nuestra región. Ya les decíamos, allá en Lambrama, en Tambopata, Joñamuro, Illacancha, en Huayllao, en Cotabambas, dicen en Aguairo, allá en Chapimarca, en Uranmarca, en Chincheros mismo también, amigos, en Mara, Huayllabamba, en Abancay, en Nihuaki, aquí en Ajpitán, también en Coyurqui, amigos, que estamos escuchando, amigos, de estos lamentables incendios. Tenemos llamada telefónica, Williams. Así es, tenemos contacto telefónico, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. Está con nosotros el ingeniero César Ortiz. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante con la información. Muy buenos días, hermanos de Radio Surpuy. Saludarlos a toda nuestra provincia de Cotabambas, desde tu prestigiosa emisora. Bueno, no son buenos días, creo, al menos en toda nuestra provincia de Cotabambas, en el distrito de Coyurqui, Tambobamba, Cotabambas. En este momento venimos sopesando esos incendios forestales, ¿no? Contribuidos por nuestra propia gente, sobre que estamos semanas tras semanas haciendo campañas de no quema de nuestras praderas. Sin embargo, nuestra gente no entiende este tema, que no debemos quemar, y hasta en el transcurso de la semana ya tenemos un hermano, bueno, gravemente quemado en el distrito de Coyurqui. Hago un llamado a mis hermanos del distrito de Cotabambas a solidarizarse con todos nuestros hermanos de Huarcoy en este sector, en Colpapampa. En este momento venimos sopesando un incendio, ya vino del sector de Coyurqui. En este lugar tenemos nuestras vicuñas, pues, ¿no? Unos indefensos animales que, bueno, están acordonados por cercos de malla. Bueno, no han podido salir y ya probablemente tenemos ya mortandad de estos pobres animales. En ese entender, agua. Ingeniero, exactamente es en qué lugar se está produciendo el incendio que pasó desde las zonas de Coyurqui. La parte alta de Huarcoy, Caranca, se llama sector de Colpapampa, donde están las vicuñas de la comunidad de Huarcoy. Ya, bueno, ya hemos visto a qué hora habría sido anoche, habría alcanzado esa zona, habría llegado el fuego o hoy en la mañana. Mire, desde el día de ayer teníamos amenazas de que iba a llegar a este sector, no pudimos sofocar, llegó la noche y ya esta mañana se incrementó con más intensidad y en este momento ya llegó la noche.
bueno, están en contra de, ya con el viento, con el sol, ya están llegando a hectáreas y hectáreas quemándose este sector. Y ahí tenemos vicuñas. Sí, es el centro de reserva de la comunidad de Huarjoy, Colpapampa, donde tenemos vicuñas, ¿no? En este momento están acudiendo toda la población de Cotabambas a este sector a poder sofocar este incendio provocado por nosotros mismos, pues, ¿no? El sector de Coyurqui ha dado la vuelta, está amenazando. Tenemos otro sector en la parte alta de San Juan también, donde criamos vicuñas, y estamos siendo amenazados por este incendio forestal. Lamentable, ingeniero, en realidad lo que está ocurriendo, pero ese es porque también nuestras propias autoridades son complacientes pues con la quema, con esta costumbre de quema de pastizales. Sí, pues yo realmente salgo todos los lunes por una emisora local de acá en Cotabambas con este tema, muy importante, el tema de no quema, ¿no?, de nuestras praderas, porque durante toda una semana el sector de Mando, ¿no?, por donde transitamos todos los cotabambinos, los coyurquinos, todo este sector de la carretera Mando, las curvas, ¿no?, sufrió toda una semana de incendio. Entonces, por ende nosotros salimos los lunes por una emisora local y entonces recalcamos, ¿no?, el no incendio, el no quema de nuestras praderas, de nuestras parcelas. Sin embargo, no sé qué actitud tendremos y seguimos incendiando, seguimos provocando estos incendios. También en el sector cerca a Cotabambas, en el sector de Jacoro, tuvimos un incendio. Bueno, en este momento estamos tratando también de controlar este incendio para que no pueda intensificar o llegar a la población de Cotabambas. Lamentamos lo que está usted anunciándonos, que efectivamente no desconocemos aún por el momento si han sido afectados las vicuñas en Colpapampa, y bueno, también gran preocupación por la parte alta de San Juan. ¿Qué es lo que usted sabe de parte del municipio? ¿El municipio está movilizando a su personal de defensa civil, medio ambiente? Sí, desde el día de ayer nosotros, como le decía, acá en la parte cerca a Cotabambas, la comunidad de Jacoro, tuvimos un incendio. Todos los trabajadores de la municipalidad acudimos justamente a sofocar pues el incendio, ¿no es cierto? Y también la población, la comunidad de Jacoro se puso de pie y tratamos de controlar. Estamos tratando de controlar este sector, pero sin embargo el incendio más grande en estos momentos es el que vino del sector de Coyurqui, que está afectando la parte alta de las comunidades de Caranca, Huarcoy, donde están nuestras vicuñas, pues, ¿no? Lamentable la información, en realidad, ingeniero. Yo creo que efectivamente debe haber una sanción ejemplar para que de esa manera ya, entre comillas, dejemos esa costumbre, ¿no es cierto? Esa costumbre, entre comillas, porque prácticamente no es efectivamente beneficioso, y usted como ingeniero sabe perfectamente. Manachuro, una semichapi o ajere conchisma o ingeniero César. En este momento, Papalino, estoy tan preocupado por nuestra comunidad. Lo único que yo quiero llamar a nuestros hermanos del distrito de Cotabambas, un momento de solidaridad a todas las tiendas de Cotabambas, ¿no es cierto?, que nos puedan acudir con agua mineral para poder hacer llegar a la parte alta a todos nuestros hermanos que están en este momento sofocando este incendio, porque bueno, por el humo a veces nos asfixia, ¿no es cierto? Y el único medio que nos puede salvar es el agua. Huaytaikuna, Guajarimuita Munani, Calpachicosunchis, Unuchata Papá, Apatimuichis, que hay un municipio, Puncopi, Suyasayquico, que hay praderanchista, que hay incendio lo que hemos provocado, vamos a sofocar, hermanos de Cotabambas. Nuestras vicuñas están en nuestras manos, nuestras vicuñas dependen de nosotros nomás, y seamos solidarios, hermanos de Cotabambas. Yo probablemente toda la provincia también querrá este tipo de apoyo de nuestros hermanos comerciantes. El agua para las personas que estamos sofocando este incendio, hermano, de esta prestigiosa emisora. Quiero, a partir de tu emisora, hagas este llamado para que todos los hermanos comerciantes se pongan de pie y podamos llevar agua a todos los hermanos que están trabajando
sofocando este incendio. Ingeniero, muchísimas gracias. Espero que sus palabras también hayan podido un poquito sensibilizar a toda esta gente que irresponsablemente quema, ya no solamente pescadores, como decían en algunos lugares, sino también personas, usuarios de los terrenos están haciendo eso. Le agradecemos y en cualquier momento estaremos en comunicación con usted, ingeniero César, desde allá del distrito de Cotabambas. Un abrazo para usted. Un abrazo, mi querido amigo. Gracias. Vamos amigos, Huayjecuna Panecuna, 7 de la mañana, 49 minutos, Hanches horas, Tawachunca, es Piña, Llactamasecuna. Lamentable la información, amigos. Por ejemplo, nos dicen, amigos, atención también a incendio en Huayllabamba, el incendio forestal de Huayllabamba en Abancay, amigos, está arrasando, amigos, cientos y miles de hectáreas, amigos, que se ha originado aproximadamente a las 2 de la tarde del miércoles 12 de octubre, y para tratar de controlar el fuego, se movilizaron, amigos, atención, al lugar los bomberos de Abancay y Tamburco, así como personal de Serenazgo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las llamas continúan extendiéndose, amigos. El peligro contra la vida de las personas es inminente en Huayllabamba, puesto que existe viviendas cercanas al incendio, por lo que la preocupación crecía pasada las 7 de la noche, porque los trabajos ya no podían continuar debido a la oscuridad. Así que, amigos, otros incendios suscitados también en el transcurso de la semana son, por ejemplo, en el sector de Ajoro, distrito de Cotabambas, como nos decía el ingeniero César, también en el sector de Quebrada, Chapimarca, también en Totorabamba, en Uripa, distrito de Anjovaillo, Chincheros, sector de Chajaragua, también en Aymaraes, Chajaragua, en Chalhuanca, Aymaraes, entre otros, amigos. Generalmente, estos incendios forestales se están produciendo por malas prácticas agrícolas o descuido y negligencia en las actividades, por prender una fogata o hacer una quema de maleza en el campo de cultivo. Incendios suscitados por personas irresponsables de la zona, y como vuelvo a decir, amigos, por la dejadez y la irresponsabilidad de castigar a estos por parte de nuestras autoridades. Ellos bien, gracias, amigos, pero donde hay una corrida de toros, ahí están. Donde hay una inauguración de obra, ahí están. Donde hay un cumpleaños, ahí están. Pero no asisten, amigos, a este tipo de cosas, denunciándolos y por lo menos poniéndolos bajo la cárcel, amigos, a ellos, porque efectivamente así, año a año, hasta que un día escuchemos noticia, amigos, que toda una familia ha sido afectada, o todos los animales de una familia han sido afectados, y recién empezamos a preocuparnos. Manecheja Camancho, Llactamasecuna, Huajiacuicunata, Llactamasecuna, 974782420, Huayjecuna Panecuna, atención, Chaypagme, Huayjechay Panachay, Cashan Radio Surfu y Huayjecuna Panecuna, Ñojanches Jare, Remare Munchisme, Llactamasecuna, porque manaya Huayjechay Panachay, Kaipi Cashan prioridad, Kaipi Cashan importancia, Llactamasecuna, Notician Chiknap, Chaytag, primero te churaré, Nareke, Chaymantaña Waki, Noticia Gnap, Pasaicamo, Huayjecuna Panecuna. Así que, amigos, Huayjecuna Panecuna, gran preocupación, mi estimado, a nivel de la región de Apurímac, sobre todo, y ahora que no hay lluvia, mi estimado. Así es, no tenemos precipitaciones, pluviales, lluvia. También nos ha llegado a través de un WhatsApp de la radio. Hola, amigos de Radio Surf, igual quiero poner denuncia en la comunidad del Yaulío Colpapampa. El incendio forestal está muy grande, hay hectáreas y plantones de queuña en el sector Gallomachay. Nadie dice nada. ¿Qué está pasando en toda la provincia de Cotabambas? ¿Dónde están las autoridades? Se preguntan nuestros amigos de este sector. 7 de la mañana con 52 minutos, siguen llegando las informaciones desde Aymaraes. 2 incendios forestales seguidos se registraron en las zonas agrícolas y de crianza de ganados en la jurisdicción de Chalhuanca, en Aymaraes, y de acuerdo a la información de los comuneros afectados, estos incendios fueron provocados por los mismos vecinos del lugar, perdiendo siembras, ganados, árboles frutales, cabañas, cercos y demás materiales, amigos agrícolas. Atención, Llactamasecuna. Vamos a ver con más comunicación telefónica, 974782420. Ya estamos ya en comunicación, me parece, con el docente, con el profesor Rogelio Chava, exalcalde también del distrito de Akira. Profesor Rogelio, tenga usted muy buenos días. Vamos a ver si nos está escuchando. Profesor Rogelio, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, San Guillermo a los años, San William. Esta mañana, pues, para poder expresar un fraterno saludo a toda nuestra provincia de Cotabambas, y por supuesto el tema preocupante son los incendios en nuestra región de Apurímac, particularmente en nuestra provincia de Cotabambas.
Sí, Akira tampoco no se queda atrás con estas actividades muy negativas de parte de pobladores que en realidad pues vienen devastando la naturaleza con los incendios. Hace por lo menos unos 30 días acá en la localidad de Ocororullo, en la comunidad de Marcanza de Ayllo, pues ha habido un incendio forestal, prácticamente quemando, afectando la flora y la fauna, y pues de ahí, de eso, no hay nada, no hay investigaciones de parte de nuestras autoridades, y no hay esa forma de detectar los culpables. Asimismo, el día de ayer se ha notado en estos momentos, seguro de que en horas de la tarde, cuando ya el viento se aproxime, va a tener que, reaparecer este incendio allá en Antapunco, en el sector Rumichaca, ¿no? También un incendio fuerte, un dantesco incendio inevitable que viene realizando también en nuestro distrito de Akira. Desde acá pues llamamos a nuestras autoridades, particularmente a la subprefectura distrital, a la municipalidad distrital de Akira, que por supuesto tiene una oficina de defensa por el medio ambiente, que deben de investigar, ver, localizar quiénes son los culpables, quiénes son los autores de esos incendios. Bueno, creemos de que en nuestra provincia de Cotabambas y en otras provincias está pues realizándose, afectando particularmente a la ciudadanía, a los pobladores, a los comuneros, a la fauna y a la flora. Correcto, profesor. Rogelio, en realidad es preocupante la información, nos viene desde todos los puntos de la provincia de Cotabambas. Coyulqui también nos comenta usted que en el distrito de Akira también se han presentado estos incendios y se siguen, y sigue la llama, ¿no? Bueno, hay que hacer un llamado seguramente también a nuestras autoridades para que pongan atención, trabajen en el tema de sensibilización previo a estos incendios forestales con nuestra población. Sí. Precisamente, señor periodista, creemos de que es bastante preocupante en esta época de secas, donde en realidad todavía ni siquiera hay presencia de lluvias, y cuando en realidad nuestros animales, sea en cualquier lugar, requieren de su alimento, del pasto. Sin embargo, vienen habiendo estos incendios provocados, generados por personas definitivamente que tienen pues una mentalidad de repente destructora del medio ambiente. Eso sería por el momento, y preocupante también en nuestro distrito de Akira, que por supuesto no será tan grande como lo que venimos escuchando, pero esto sí se puede propagar, el incendio, se puede propagar mucho más. Profesor Rogelio, lamentablemente, nuestras autoridades no han hecho una sola denuncia, y algunos lo tomarán a mal cuando les digo, cuando estamos ante estas situaciones no dicen nada, pero cuando se trata de una fiesta patronal, de una corrida de toros, sí, ahí están al día. Pero ahora no hay una sola denuncia, no hay un castigo, por ejemplo, de haber mandado a la cárcel a personas que han ocasionado incendios forestales y haber ocasionado la muerte de vicuñas, la muerte de ganados, de animales domésticos. En este caso, ¿cuánta pérdida, por ejemplo, en esta parte, en Coyulqui, cerca a la laguna, esta parte de laguna Jomerjocha, por ahí hay vicuñas, hay zorritos, hay venados? ¿Cuántos de estos han muerto y no tomamos en cuenta estas cosas? Lamentablemente son pérdidas que efectivamente afectan al medio ambiente, sobre todo pues en a la flora y fauna, como usted nos dice, pero lamentablemente no hay una reacción de parte de nuestras autoridades. Sí, mi distinguido amigo Guillermo, bueno, reiterando el saludo fraterno a su persona, definitivamente es eso. Por eso es de que cuanto más los años pasan, pareciera que la gente, nosotros los pobladores, no estamos perdiendo la memoria, creo, de querer devastar, de querer afectar la fauna y la flora. En un incendio, pues como usted dice, ¿qué animales todavía no existen en todo el medio geográfico? ¿No? Desde lagartijas, desde arañitas, desde pajaritos, de todos los animales. Y así como usted dice, los zorros, y tantos otros animales, los venados y los animales domésticos. Entonces, al realizar al ejecutar, al fomentar, ¿no?, el incendio, prácticamente es un enemigo más, ¿no?, del medio ambiente. Por eso es que ahora instamos
ya que ha habido también en las elecciones municipales, tanto distritales como provinciales, a nuestros alcaldes y gobiernos regionales, en este caso gobierno regional, no nuevos, que promuevan pues no el cuidado del medio ambiente. Creo que hay oficinas, hay instancias desde el ministerio para que se pueda de repente promover, reflexionar, promover de repente capacitaciones, sensibilización, todo ello, a fin de que en los próximos años diezme, bueno, pues no, o en su defecto, en su totalidad, no haya este tipo de actitudes negativas de parte de los pobladores. Señor Guillermo, yo creo de que es preocupante y estamos escuchando, la radio Surpi está llegando, bueno, traspasando límites, y acá nosotros desde Marcansaya, desde ahí, bueno, pues estamos también transmitiendo la situación que está sucediendo en Akira. Hace un mes, aquí en Oforurullo, propiamente, hay un cerro llamado Pucara, bueno, ha sido incendiado, en estos momentos está negro, se dice de que ha podido haber, dice autores, al momento no hay, o es que de repente ya lo hayan localizado, pero nuestras autoridades en verdad, como usted dice, deben de movilizarse en el momento preciso, necesario, para poder localizar pues a los autores. Bueno, a propósito de Marcansaya, profesor, ya la feria Marcansaya 2023 ya está próximo a realizarse. Yo estuve hace poco también por allá y he visto pues que efectivamente un poco no se ha descuidado el camino, un poco que está lleno de malezas. Están nuestros restos arqueológicos de Marcansaya. Bueno, pasando a ese punto, señor Guillermo, bueno, usted es de conocedor, ha recorrido todas nuestras provincias, seguramente todos los distritos y localidades. Definitivamente, sí, definitivamente es hasta una vergüenza, hasta una forma de humillación de parte de nosotros, de que pues en estos últimos años nuestras ciudadelas antiguas de Marcansaya, Urin Marcansaya, Jana Marcansaya y todos sus aledaños que están llenos de construcciones preincas, pues estén en un abandono total y único, ¿no? Porque, bueno, pues creo que más hay que pensar en fierro y cemento, de repente de parte de nuestras autoridades que ya están pasando, ¿no? Entonces prácticamente está lleno de malezas, ya está totalmente descuidado, ya ni siquiera da ganas de poder visitar ni siquiera el lugar. Desde luego pues seguimos siempre fomentando, identificándonos como no los Marcansayarunas. En consecuencia pues no está en eso, está lleno de malezas, de todo ello, en un abandono único. Creo que también la Dirección Regional de Cultura, tanto regional, tanto nacional, bueno, no, tampoco no se dan cuenta de lo que en realidad existe en nuestras ciudadelas de Marcansaya. Eso es lo que al momento tenemos, señor Guillermo. Yo recuerdo, profesor, con usted, cuando usted empezó a hacer el festival, yo visité y bueno, estaba hermosísimo nuestra ciudadela Marcansaya, pero totalmente limpio. Se podían ver todos los atractivos ahí, pero últimamente, en verdad, lo que más se ve son las malezas. Pero estamos organizando este festival. Parece que, bueno, en todo caso, no ha ido a la par, digamos, con preparar las actividades, pero limpiar también de malezas. Ojalá se haga en algún momento. Profesor, muchísimas gracias. Un saludo para usted, un saludo para nuestros grandes amigos allí en donde se encuentra. Lógicamente, yo recuerdo mucho a su padre, así que un abrazo para toda la familia. Muchas gracias, señor Guillermo. Caramba, como ayer alguien en algún momento decía, pues bueno, se ha esperado, de repente se ha extrañado su voz a través de Surpo, y bueno, definitivamente siempre están a la orden del día. Bueno, nuestros grandes amigos, y yo creo de que conociendo el lugar muchas veces pues definitivamente tenemos más razones. Usted ha visitado a Cochabamba, donde estamos ahí, bueno, mi padre sigue aún, bueno, con sus 90 y tantos años, abriles ya, y recuerda mucho de usted, señor Guillermo. Muchísimas gracias por esa deferencia, y pues bueno, hay que seguir adelante, señor Guillermo. Muy buenos días. Rogelio, muchas gracias. Vamos a ver entonces, amigos.
8 de la mañana con 3 minutos, ya 8 de la mañana con 3 minutos. Mañana empieza el Festival de Marcansaya, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos, 14 y 15. Sí, esto lo está promocionando Radio Surfui, por supuesto, en coordinación con las autoridades. Pero es muy sano decir que efectivamente a la par, al mismo tiempo de preparar este festival, hemos debido, pues, por lo menos señalizar los caminos que están abandonados. Limpieza también del mismo... del camino que conduce, ¿no? A Marcansaya. Así es, entonces, bueno, usted por carretera llega a la parte baja y de ahí tiene usted que caminar, pero la ausencia de caminos señalizados hace prácticamente de que la gente, ¿cómo va a ir mañana, a partir de mañana? ¿Cómo van a subir para poder presenciar este atractivo turístico? Vamos con la última llamada para poder entrar ya de lleno a los deportes y a nuestras primeras páginas, como siempre, ¿eh? Atención, muy buenos días, con una llamada telefónica. Buenos días, señor Guillermo, le habla el profesor Atilio Cornejo desde Tamboamba. Un abrazo para usted. Lamentablemente tenemos una mañana, y pues yendo al grano, lo que yo pienso es que ya es hora de implementar una unidad de compañía de bomberos tanto en los distritos como en la provincia. 1, 2, también la unidad de policía ecológica es necesario que existe también para este tipo de acciones, pero a nivel preventivo. Ahora, ¿qué más? Los trabajos de los municipios también a nivel preventivo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, y muchas otras cosas, ¿no? Defensa civil, más que todo, debe estar permanentemente trabajando a ese nivel, pero a veces no se ve. Buenos días, estamos un poquito apurados porque tenemos que ir a otro evento de esta índole, ¿no? Muy buenos días, don Guillermo, buenos días a toda la provincia. Perfecto. Buenos días, profesor Atilio, buenos días, muchísimas gracias. En realidad, mi estimado William, ¿qué hacemos? Si por más que implementemos el Cuerpo General de Bomberos, ellos no van a estar para estar apagando incendios forestales, que lo motiva otra persona. Alguien ha aprendido, pues. Claro, entonces fuego, ¿no? yo prendo, genero incendio forestal para que los bomberos estén yendo. Lo que interesa, en todo caso, que los bomberos vayan pues a darles charlas de orientación, charlas de concientización, de sensibilización. Nuestras municipalidades, que es la defensa civil, debería estar dando charlas de sensibilización en esta temporada, sobre todo, para que nuestros hermanos campesinos no estén quemando pues los pastos. Lamentable, ¿no? Nosotros no podemos estar, diciéndoles a nuestros hermanos comuneros, sigan quemando los pastos alegremente, sigan quemando. Ahí están los bomberos, van a ir a sofocar si es que se extiende el fuego. 8 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos con los deportes. En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8 con 7 minutos, nos vamos rápidamente con la información deportiva. Ya está con nosotros nuestra colega Sami Canales con la información desde la ciudad imperial de Cusco. ¿Cómo estás, Sami? Adelante con las deportivas. Muchas gracias, compañeros, muy buenos días con todos. Hoy jueves 13 de octubre vengo a compartirles toda la información del acontecer nacional e internacional del deporte. Les cuento, amigos, que el director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, inicia visitas a clubes del norte del país. En Chiclayo observó los trabajos de Carlos Stein e intercambió puntos de vista con el comando técnico liderado por Javier Arce. Como parte de la gira de Reynoso por el norte del Perú, hoy visitará en Trujillo las prácticas de Carlos Manucci y el día viernes estará presente en el partido entre César Vallejo y Carlos Stein a jugarse en el estadio Balsiche de esta ciudad. El día sábado estará en Sullana para partido entre Alianza Atlético y Sport Huancayo, mientras que el domingo se trasladará a Bernal para el encuentro entre Atlético Grau y Carlos Manucci. Les cuento también, amigos, que con Zambrano y Advíncula, Boca Juniors ganó 1-0 a Sarmiento y se mantiene en la punta de la Liga Profesional Argentina. Esto gracias al gol de Luca Langoni, partido que se llevó a cabo en el estadio Eva Perón por la fecha 25. Con este triunfo, Boca, que ganó 9 de sus últimos 10 partidos del torneo, llega a 48 puntos y toma 4 unidades de distancia sobre sus perseguidores como Racing y Atlético Tucumán con 44, que empiezan a tener cada vez menos margen de error. Y otra noticia, amigos, importante, les cuento que el Melgar luce de rosado. El club se sumó a la campaña de lucha contra el cáncer de mama. El cuadro arequipeño se sumó a esta campaña a poco de
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, muchos seguidores resaltaron esta iniciativa. El dominó cambió sus colores con el objetivo de sumarse a esta noble causa con el lema Autoexplórate. Esto se busca que las más mujeres o varones, amigos, tomen acciones de prevención ante posibles casos de cáncer de mama. Y amigos, vamos con más información. Les cuento que una lluvia de goles, pues el Barcelona igualó 3-3 con Inter y sueña con quedarse en la Champions. Con este resultado, los de Xavi aún tienen chances de clasificarse a octavos de final, pero deben esperar que Bayern Múnich derrote al equipo italiano, además de que los catalanes tendrán la difícil misión de vencer a los bávaros y cortar su racha invicta. Complicada la situación para el Barcelona. Y una goleada roja, el Liverpool venció 7-1 a Rangers, con goles de Roberto Firmino, Darwin Núñez, Mohamed Salah y Harvey Elliott. El cuadro dirigido por Jürgen Klopp está cerca de clasificar a octavos de final, ya que sumó 9 unidades y necesita un punto más para lograr el objetivo. También les cuento, amigos, que el Bayern Múnich venció 4-2 a Victoria Pilsen y clasificó a los octavos de la Champions League con goles de Mané, Müller y doblete de Goretzka. Bayern Múnich se impuso al Victoria Pilsen y aseguró el primer lugar del grupo C con 12 puntos. También otra que la aseguró fue el Napoli, que derrotó 4-2 a Ajax y aseguró también su pase a octavos. El conjunto italiano tuvo algunas complicaciones, sin embargo lograron salir victoriosos del estadio Diego Armando Maradona. Los italianos llegaron a los 12 puntos y están a 6 del segundo lugar de Liverpool. Por otro lado, los neerlandeses bajaron al tercer puesto con 3 unidades. Y pasando a otra información, amigos, les cuento que es un orgullo nacional, pues nuestra compatriota Kimberly García ha sido nominada a Atleta Femenina del Año. La deportista continúa recibiendo reconocimientos. En esta oportunidad ha sido nominada a Atleta Femenina del Año por World Athletics, el órgano rector de esta disciplina. También les cuento, amigos, que Diego Elías logra una victoria. El deportista peruano clasificó a los octavos de final de la US Open Squash, deporte de raqueta. El deportista nacional venció al francés Baptiste Mazzotti por 3-0 y ahora enfrentará a Joel Makin en los octavos de final. En redes sociales, los usuarios le desearon éxitos al deportista y esperan que llegue a la final para llevarse el título. Y amigos, a esta hora de la mañana vamos con la agenda deportiva para hoy 13 de octubre. Les cuento que en el viejo continente Marcos López tendrá acción en el duelo entre el Feyenoord y el Midtjylland por el grupo F de la Europa League. Dicho juego se disputará desde las 11:45 de la mañana. Posteriormente, el Malmo, con el volante peruano Sergio Peña, tendrá una visita complicada al Unión Berlín desde las 2 de la tarde. A esa misma hora, el Manchester United recibirá a Omonia en el Old Trafford, mientras que el Real Betis medirá fuerzas con la Roma en el Estadio Benito Villamarín. Finalmente, en Argentina, se jugarán 5 encuentros por la jornada 25 de la Liga Profesional. Estos son Vélez Sarsfield versus Talleres de Córdoba a las 2:30 de la tarde, Godoy Cruz de Mendoza versus Argentinos Juniors a las 5 de la tarde, Lanús versus Patronato a las 5, Atlético Tucumán versus Rosario Central a las 7:30 de la noche y el Newell's versus Tigre también a esa misma hora, 7:30 de la noche. Y bien, amigos, con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Sigamos con más en su informativo Huillaricoy. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, mi estimada Sami, con las principales informaciones deportivas. Un abrazo para ti. Vamos a ver, amigos. Así es, amigos, exactamente 8 de la mañana con 13 minutos.
Vamos a ver a esta hora de la mañana, amigos, una llamadita telefónica rápidamente, amigos. Creo que estamos en comunicación con nuestro gran referente comunicador social, nuestro gran amigo Faustino Cruz. Buenos días. Guayquicha Guillermo, buenos días, Alillancho. Y mañana en Guayquicha Loaiza, William. Hermano lindo, Jaicamantaña, a ver, Erimarenia Conches, Ñoja, Ricomoy, que cuatrimotope, hermano lindo, de Shachta, Baja, Yachtaikiman, Permanea, Vayajeto, Panchicho, Azueps, Ricuna Conches. Un abrazo para ti, Faustinito, como siempre, nosotros acá recordándote, el hombre que efectivamente nos contaba de cuentos, mitos, leyendas e historias, ese comunicador ejemplar que tuvimos y que seguramente lo vamos a tener más adelante, mi estimado. Ojalá vaya que porque extrañan mandan peor y maricuna cancho no cae ocupata publicación casa chaupin penina con chaupin vaya que más que evidencia compas. Chaimanta de Marinanchi para Faustino Cancatarmia. Icha causales chiso ñoganches que hay cuentos, mitos, leyendas, historias nesjata que hay programanchista hermano lindo cheja amaya chincaposoncho. Mana vaya que chacama mano baturikaman que chuani map senacha kan kampaj kachan no vaya que amaya chenata wajari mana quiere vaya que chariki. Manan, el Jarimuikin, Wajerimuikin, y Nayata, a ver, saludos taps, Apachimuikin, Manapache, Chayamuncho, Ricky, Hueragocha, Jainimpaya Topane, Ricky, Hueragocha, Iván Situan, Chayamanapache, saludita, Apachimosón, que hermano. Amana, para que yo yancho que maps por exam, para que trabajo, necesito trabajar, yo ya mana yo yancho que un manta pasa mai con nada y nada con nada, manta como se guay que Guillermo. Faustino, un gran abrazo, hermano lindo, el tiempo nos gana, entonces vamos a tener comunicación ya con nuestros hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias para ti, un abrazo, hermano lindo, gracias. Hato punja gacho, hato marcarillo campas, la panches paps, radio servicio trabajar con una guay que Guillermo. Gracias, mi hermano, un abrazo. Hasta otra oportunidad. Gracias. Chao. La hora, amigos, 8 de la mañana con 17 minutos, amigos. Guayajecuna, Paneicuna, que hay horas, ñacaichan o llactamasecuna. No vamos, amigos. No hanches pone llactamasecuna, periódico, pecachimasaco, chayaja. Vamos, amigos, llactamase, con primeras planas, las principales portadas, amigos, de los diarios a nivel local y nacional también, amigos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De inmediato, amigos, atención, Guayajechay, Panachí, Llactamasecuna, Ñaño, Hanchisuaña, Caixan, Llactamasecuna, periódico Curao, Nesca, Lisbeth Saldívar, Lisbethita, Napayacamuiki, Conan Puncha, muchísimas gracias. 8 de la mañana, 18 minutos. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana, ya jueves 13 de octubre de 2022, Escapiña Ratuichalia, Cairún, Simena, Llancapachanquich, Lipicharequich, que hay provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Parur, May, Camacha, Huarcarishan, Guairahuasi, Surpuy, Azaipas, Kunan, Tutamantan, Carishan, Ariki, Huillaricuycuna, que hay diarios de circulación regional, nacional, Nescalconati. Ratuichalia, Ñawinchera Musa.
Callarirsunchiscay, diario de Apurímac, diario El Pregón, que dice en su principal titular para esta mañana: ni Defensa Civil Regional ni el INDECI, pues, reaccionan ante estas emergencias. Alerta de incendios forestales en toda la región de Apurímac. Bueno, no solo la región de Apurímac, la región de Cusco, la región vecina, también en estos días ha sido toda una alerta de incendios por todo lado, todos los días, todos los días. El COER Apurímac está de adorno, así ponen en sus titulares. Incendios forestales se registran en toda la región de Apurímac, arrasando cientos de hectáreas de cobertura vegetal y fauna silvestre, a pesar también de las insistentes llamadas de auxilio, dice, a las autoridades locales y pobladores que exigen apoyo y presencia de brigadas contra incendios. En las últimas 24 horas se registran al menos 10 incendios de magnitud que hacen pues que las instituciones encargadas para responder ante estas emergencias se preguntan. Para ello, pues aún continúa el aislamiento por la pandemia COVID. Dicen que la respuesta se les ha dado. Imagínense a estas alturas indicar que están en aislamiento por temas de COVID. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el COER Apurímac? Más información en el diario El Pregón. También dice entre sus titulares: metieron en costal cadáver de hombre, 9 meses de prisión preventiva para pareja acusada de homicidio. Venegas dejó sin plata a Instituto de Chalhuanca. Responsabilizan a exgobernador por desviar presupuesto al COAR. Así está la información para esta mañana, diario El Pregón. Nos vamos rapidísimo a Cusco. El diario El Cusco, en sus principales titulares, también nos trae para esta mañana: ministra de Cultura presenta nueva denuncia constitucional y abogados de Castillo la acusan de prevaricato. Poder Ejecutivo reacciona contra fiscal de la Nación. Mientras tanto, jefe de Estado plantea acción de amparo para el Congreso por investigaciones que le hacen por corrupción. De otro lado, empresarios muy relacionados al presidente confesaron que ya entregaron dinero para la designación del gerente de Petroperú. Más información: ola de incendios forestales pues no cesa en Cusco, así como les decía hace unos instantes, mientras que con esfuerzo se sofoca fuego, devastó zonas extremas en diversas provincias. Surgieron nuevas emergencias en Larapa, en Sicuane, mientras otros focos también continúan activos en varios sectores de la región de Cusco. Esta ola de incendios también. Trabajadores del hospital regional fueron agredidos por parientes de pacientes. 23 de octubre se daría buena pro en cuarto intento de compra de fertilizantes, ¿no? Y cuando termine este tema de la compra de fertilizantes también en nuestro país. Asociación de Prensa Extranjera en el Perú desmintió al premier. Más información, diario El Sol de Cusco para esta mañana, en su titular principal: Cusco sitiado por incendios. Ponen en titular principal: 10 incendios forestales ocurren simultáneamente en la región imperial y falta de personal así como de instrumentos complica la labor de bomberos, que desde la madrugada de hace días siguen intentando apagar fuegos, incendios por irresponsabilidad de las personas. Turista que llegó a Cusco para conocer Machu Picchu ahora está desaparecida. Carla Xiomara Zelaya, de nacionalidad hondureña española, está desaparecida desde fines de septiembre. Su hermano asegura que no sabe de ella desde el 23 de septiembre, sospecha de su pareja. Más información, diario El Cusco. Minsa anuncia firma de contrato para destrabar Hospital Antonio Lorena. Por otro lado, Contraloría advierte riesgo de sustracción, pérdida y deterioro de la unidad ambulancia de
SAMU, pues que protagonizó accidente, sigue en taller desde enero. 8 de la mañana con 22 minutos. Ahora sí nos vamos a la información en los principales diarios de circulación nacional y empezamos con Gestión. Gestión nos trae para esta mañana: créditos de consumo se disparan, pero hay peligro de mayor mora. Colombia y Chile mantienen bajos niveles de morosidad, mientras que Perú sigue por encima de niveles prepandemia. Compras con tarjetas de crédito se redujeron a la mitad en el tercer trimestre debido a las mayores tasas de inflación. En otro lado de sus titulares, Gestión para esta mañana nos trae con una fotografía del rostro también del presidente, ahí un poco preocupado. Pedro Castillo presenta acción para anular investigaciones del Congreso, dice. El 44.5% de los universitarios estudian y a la vez trabajan. Por otro lado, Gestión también dice: empresas con políticas de adversidad de género, de diversidad de género, pues son 25% más rentables. Más información en los diarios de circulación nacional y nos vamos con el diario El Correo en su titular principal. Dice: Fermín Silva confirmó pago para Castillo. Dueño de la clínica La Luz corrobora a la Fiscalía declaración de colaborador eficaz. Ex secretario general de Palacio le dijo que le dio 30,000 soles. También entre sus titulares nos trae diario El Correo para esta mañana: el gobierno se niega a acatar fallo del Poder Judicial que repone a Daniel Soria como procurador general. Más información, siendo 8 de la mañana con 25 minutos y nos vamos con el diario Expreso. En su titular principal con la fotografía del presidente mirando al cielo. Dice: la repartija, la denuncia constitucional contra Castillo. Se organizó en el Congreso para mantener una mafia en el poder a cambio de prebendas, cargos públicos y hasta porcentaje de los costos millonarios de obras públicas. Mientras tanto, la primera alianza de este gobierno la hizo como peruanos por el cambio de Verónica Mendoza, ya que le dieron, dice, para que maneje varios ministerios, como el de, por ejemplo, el de Economía y Finanzas. Después captaron a los niños de Acción Popular y les otorgaron una serie de gollerías, entre estas designar a los titulares de ministerios y funcionarios de alta dirección en organismos públicos. Todo ya está saliendo a la luz. Perú 21 también trae entre sus titulares y con la fotografía también del presidente con ese rostro desencajado. Dice: según confesión corroborada de su amigo Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, Castillo vendió la gerencia de Petroperú. Conozca la ruta de la denuncia constitucional en el Congreso y análisis de expertos también ponen en la parte superior. Diario Perú 21 para esta mañana y reducen arbitrariamente el presupuesto del equipo especial. Cae la producción de metales en el país. 8 de la mañana con 26 minutos. Nos vamos con más diarios de circulación nacional. La Razón para esta mañana: casi todos los diarios ponen entre su portada principal la fotografía del presidente con ese rostro desencajado. Fiscalía acredita sobornos a Pedro Castillo a cambio de licitación y nombramiento de funcionarios. Recibió coima de 2 millones. Pago de dinero sucio se hizo tras entrega de buena pro, señala Ministerio Público. Dueño de Clínica La Luz, Fermín Silva, confiesa que dio coima de 50,000 a mandatario. Revelan que asesores en la sombra dieron más de 1.5 millones de soles durante campaña. 8 de la mañana con 27 minutos. La República para esta mañana: Congreso inicia mañana debate del informe contra el presidente. Usarán denuncia de la fiscal para intentar suspender
a Pedro Castillo. Bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular pretenden forzar el juicio político contra el primer mandatario para sacarlo de la presidencia, evitar que el caso vuelva a la fiscal de la Nación y se presente la acusación ante el Poder Judicial. En otra parte, República también ponen esta mañana entre sus titulares: congresistas tenían en su casa documentos de vía Checa Mazocruz. Fiscalía encontró papeles en allanamiento a Flores Ancagni. Más información, más diarios. El Comercio, ya para irnos, dice, se devela triangulación de coima entre Fermín Silva, Pacheco y Castillo. Oposición pide que miembros de los niños se inhiban de ver denuncia. Por otro lado, Feinar Alvarado dio orden de desaparecer, dice, correos electrónicos en el sector vivienda. 8 de la mañana con 28 minutos. Y nos despedimos con Exitosa. También trae entre sus titulares, presentan nuevas denuncias contra fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Guerra a muerte, ponen ahí entre la fotografía de el presidente y también de la fiscal. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de mañana denuncia contra presidente Castillo. Fiscal Chávez Cotrina afirma que todos los indicios están probados. Siendo 8 de la mañana con 29 minutos, le ponemos punto final a los principales, en la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenos días. Somos Poncho Jampa Panache y Lisbeth. Buenas las informaciones. Anchata, Anyanchacuique, que es toco y ema periódico conata. A ver, Pampacharemón, Grek, Ñahuencharemón, Cheja. Somos mi Cheja Panache. Muchísimas gracias. Pajarín Camaña, gracias. Topa con Anchi Camaña, Guillermo. Topa con Anchi Camaña, Panache. Vamos a ver. Bien, amigos, 8 de la mañana, 31 minutos, amigos. Voy a dejar una panegona. Kaila kama voy a dejar con el especial informativo Villariguicunaban. Cheja, voy a dejar Panache. Muchísimas gracias. Y la última información que nos están llegando, amigos, atención, los periodistas de la capital de la República están preguntando si el herido, atención, el herido que aparece en una fotografía por quemaduras, está, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde ha sido trasladado? Ichasotentapas y Acharicuman y Chanco, Taporicamuchanco, desde Exitosa también, corresponsal de Exitosa de Abancay, también está preguntando cómo se llama y cómo está la situación, cómo está su salud. ¿Ha sido trasladado o está siendo atendido en algún centro de salud, en algún hospital cotabambino? Vamos a ver si nos pueden hacer llegar, porque prácticamente está muy, yo creo que está en un estado bastante grave esta persona, que efectivamente producto de este incendio forestal ha sido afectado, al igual que los animales, amigos, ¿no? Animales domésticos, animales silvestres también, amigos. Atención, y el dólar, amigos, mucha gente pasa desapercibido. El dólar antes estaba, amigos, el año pasado, en julio del año pasado, estaba en 3.60, 3.55, ahora está prácticamente, amigos, ya llegando nuevamente a los 4 soles, se compra en 3.96 y lo venden en 3.99, prácticamente 4 soles, amigos, el dólar. Muchísimas gracias a nombre de William Suamán, amigos, igualmente a nombre de Lisbeth Saldívar y de Sami Canales, quien les habla, Guillermo Recharte, se despide, amigos. Un abrazo para todos ustedes y volvemos mañana con el informativo Villariguico. Muy buenos días, amigos, y que les vaya todito bien hoy día jueves, amigos, 13 de octubre. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villariguico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villariguico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villariguico.